Damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Pedro Tebar y a Paco Cerezo. Muy buenos días. Buenos días. Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy para hablar de este colofón, de ese segundo ciclo de poesía de género frente a la violencia de género, que va a cerrar, como decíamos, en el sumario, va a clausurar con todo un broche de oro una mesa redonda coloquio, no exenta, como así ha sido en todo el ciclo, de poesía. Pondremos el punto final un día después de esa jornada a escala mundial en el que se reivindicaba la necesidad de una unión en pos de una sociedad más equitativa y pacífica. Paco, Pedro, antes de comenzar la entrevista, como curiosidad, ya estabais hablando, ¿no?, de ese encuentro, de esa mesa en la cual se van a poner en común pues todas esas pautas necesarias para acabar con esta lacra social. Estábamos hablando de la organización de la mesa, como la intervención, el tiempo que teníamos, sí. Y porque yo por circunstancias personales no he podido estar aquí en las otras mesas que se han celebrado, las otras intervenciones, y no sabía exactamente cómo era el orden, pero ya hemos visto más o menos que incluso podemos alterarlo sin que haya ningún problema. Claro. Y además con la participación también se le va a dar bastante tiempo, según parece ser que va a ser así, para entablar un coloquio con las personas que vayan a estar presentes, efectivamente. Efectivamente se va a pedir o se va a invitar a que el público participe y de manera además muy activa, pero además, como decíamos hace un momentito, vamos a tener un poquito de todo, ¿no?, una especie de menú degustación, porque si bien vamos a cerrar con esta segunda fase de reflexión tras aquella hacia marzo de diálogo, también va a haber un espacio para la lectura de poesía, que a fin de cuentas ha sido pues el núcleo, de alguna manera, la gran seña, la gran característica, el denominador común de estas jornadas, ¿no? Claro, y ahora me adelanto yo porque Pedro es parte implicada. Ni más ni menos se va a contar, reafíame, a la que le agradezco profundamente la invitación. Bueno, pues va a contar ni más ni menos que con la maestra Juana Castro, su mujer. Va a presentar Matilde Cabello y va a estar Pedro Tebar, también escritor, y Miguel Yuste. Pues imagínate, todo un broche y todo un colofón absolutamente grandioso, claro. Efectivamente, hablábamos de la poeta Rafaela Ames Castillo, sí, que coordina y presenta este ciclo que con esta división en dos partes nos ha acompañado a lo largo de todo el año. Sí, sí. Ciertamente, desde el mes, lo acabas de decir tú. Hacia marzo teníamos esa etapa de diálogo, ya pues en este mes, entre finales de octubre y todo el mes de noviembre, la etapa de reflexión, y hoy llega ese gran día en el mismo lugar de siempre, donde han tenido lugar también las otras citas, hoy de una manera muy especial, como decíamos. Y esta séptima sesión, además, bajo el título Estética y Educación, reflexiones para destruir la violencia en cadena. Vosotros, Miguel Yuste, que ya lo habéis mencionado, y en la lectura Juana Castro, presentada por Matilde Cabello, hombres y mujeres, poetas y narradores diferentes, pero todos unidos en contra de esta violencia, como rezaba el subtítulo, pues indigna, ¿no?, para cualquier ser humano y para cualquier especie, ¿no? Sí, yo la palabra o la frase destrucción de la violencia de género, de todo eso hablaremos esta tarde allí, pues lo veo demasiado radical, porque destruir radicalmente de sus raíces este mal que viene desde siglos y siglos, pues es muy difícil. Además es un tema que seguramente la poesía viene bien, porque todo se puede tratar poéticamente, pero hay que deslindar muy bien lo que es la poesía, referida naturalmente, si está referida, y como creo que va a ser, a este problema, pues encajará perfectamente. Pero este no es un tema poético, es un tema duro, sangrante, que parece no terminar y que al que parece que no le sabemos poner remedio. Ayer o antes de ayer oí unas declaraciones de la consejera, no era consejera, era directora de Igualdad y Bienestar, etcétera, y nos decía que en principio era una lacra, con lo que estoy de acuerdo, que había que
que tratarlo desde la ley integral y que acabará con ella, y al final acababa diciendo que había que implicar a toda la sociedad. Yo no creo que la ley integral se pueda acabar con esta lacra. Las leyes es muy difícil que consigan acabar con los problemas. No se ha terminado nunca con la corrupción, no se ha terminado con el asesinato, no se ha terminado con otros tipos de violencia, y la ley está ahí para dar una respuesta. Pero el tema y el tratamiento de este problema es la educación. Pero eso, dicho así, la educación, todos estamos de acuerdo, nadie se le ocurriría decir que eso no es cierto, pero no sabemos cómo enfocar este tema desde las escuelas, o no se enfoca bien, o los jóvenes son tan problemáticos hoy que parece que no les hacen ella nada de lo que los institutos y los colegios les puedan estar ordenando, en el sentido de ordenar sus valores, porque posiblemente lleguen todos allí con ellos un poco desordenados. Por lo tanto, la ley de integrar sí, pero sobre todo la educación. Nadie oye, yo no he oído decir, para acabar con la corrupción hay que implicar a toda la sociedad, porque es algo que parece que depende de una serie de factores, ¿no? Claro. Pero lo otro sí. Yo no sé cómo lo ves tú de todas formas, Pedro, pero el Código Penal lo que hace es constatar un fracaso. El Código, a base de leyes, y suscribo lo que dice Pedro, no se va a terminar este problema, no, este problemón. Es un auténtico problemón. Y eso no se acaba a golpe de reforma del Código Penal. Para nada. El problema es muy anterior, y suscribo lo que dice Pedro, el problema es educacional, pero no educacional de una generación, 2 generaciones o 20 generaciones, no. Rasquen un poquito más. El problema está íntimamente, para mí, desde luego, unido a los credos. Sí, a los credos, sobre todo a los credos de las gentes del libro. ¿Cómo se puede sostener, al hilo de lo que comento hace un segundo, cómo se puede sostener que publique el Arzobispado de Granada un libro que se llama Cásate y sé sumisa? Ahí empezamos con el problema. Eso por la gente que hace referencia a la gente del libro cristiano. Idem eaden idem con la Torá, o idem eaden idem con el Corán. Da exactamente igual. ¿Cómo se puede mantener todavía, y esta tarde lo trataremos, si bien lo tenéis, pues más en profundidad, una constitución que vulnera flagrantemente la ley de sucesión a la corona? Tenemos la ley sálica todavía, implantada, por cierto, por el primer Borbón, por Felipe V. ¿Cómo se puede, y aunque pueda parecer bote pronto y grosso modo que se trata de una cuestión fiscal, de una cuestión de Hacienda, cómo si una mujer se queda viuda no pueda seguir cobrando el 100% de la paga del marido, mientras ella ha estado en casa tirando de la familia? El marido ha podido ganar ese dinerito. Bueno, pues cuando se queda viuda tan solo cobra el 65%. Y ejemplos como estos, múltiples. Ayer tuve la decencia de ver Flor del Desierto, una película que dieron en la 2, que trataba el tema de la ablación, en concreto de una mujer somalí. Eso se sigue dando. Eso es educacional, cultural, llámenle como quieran. Pero está ahí, se le conoce y no pasa nada. La explotación sexual. A muy pocos kilómetros hay clubes de alterne, que no se conocen dónde están, no se conocen quienes los dirigen, por favor. Al hilo también de lo que comentaba Pedro, se pueden dar unas pinceladas magníficas. La maestra Juana Castro las da en su poemario Alada mía. Matilde Cabello lo da en su Tierra oscura. Vicente Núñez ya comenzó a darlos en Los días terrestres, vistos desde el punto de vista masculino. Sí que se dan pinceladas. Lo que ocurre es que no quieren verse, pero sí que se dan, sí que se dan.
Hablabas precisamente de ese drama, de esa tragedia, de esta violencia también en otras culturas, y precisamente el día 29 a nivel global, internacional, pues se reivindica esa jornada en contra de la mutilación genital femenina. Y es que nos aguardan unos días intensos. Ya el hecho de que en tan poco espacio, en tan breve lapso de tiempo, existan tantas jornadas reivindicativas, nos da una idea, ¿no?, de la necesidad tan grande de hacer visible esta tragedia diaria, cotidiana, para tantísimas mujeres, y bueno, y también para esos daños colaterales que son los menores que se llevan por delante este tipo de situaciones. Ayer, dentro de este Día Internacional contra la Violencia de Género, en ese parón que también secundaba la Universidad de Córdoba, recordemos que este ciclo viene respaldado también por la organización de la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor Guzmán, de la Universidad de Córdoba, precisamente, pues se nos recordaba que ya son 59 mujeres, 5 de ellas menores de 25 años y 6 niñas y niños asesinados pues a manos de exparejas, maridos, padres, en fin, en una palabra, daños colaterales de esta tragedia, de este drama. Y además en esta frase se contienen varios conceptos que lógicamente hay que seguir recordando. Por un lado, pues las muertes no solo de esas mujeres, sino también de sus hijos, y también por otro la edad, que es lo que más nos preocupa. Antes decíamos que esta violencia tiene que empezar a erradicarse desde el ámbito de la educación, y no ya del académico, sino del familiar, del propio núcleo familiar, porque es que cada vez son más jóvenes aquellos que perpetúan esta sociedad patriarcal que, como bien comentabais, pues tiene muy bien ancladas esas raíces, ¿no? Sí, la sociedad patriarcal, de la que se dice que ahora mismo está ya en crisis, porque se han conseguido muchos avances a partir de la ley integral, todo eso ha puesto en entredicho ese orden que había establecido entre los hombres y las mujeres. Sin embargo, pues no ha desaparecido todavía del todo. El caso que habéis estado hablando de la ablación no es ni más ni menos que una sección más de la agresión al cuerpo sobre la mujer. O sea que parece que eso no tiene que ver nada con nosotros, porque en nuestra civilización, en nuestro país, no se produce ese hecho, pero sin embargo no lo podemos separar del hecho global. El hecho global, porque todavía, incluso en Suecia, que ha sido siempre el país más avanzado en cuanto a liberalidad y demás, pues existe cada día más violencia de género o violencia contra la mujer, que son dos conceptos que quizás esta tarde tratemos allí, porque yo me gustaría deslindarlos muy bien. Pero no se consigue, porque es que la violencia contra la mujer tiene unas raíces muy profundas, y parece que estamos dando pasos hacia adelante cuando en realidad no estamos, o es muy difícil acabar con la raíz, con el problema, porque la agresión al cuerpo de la mujer se ha producido siempre de una manera más cruenta, más violenta, y otras veces de una manera psicológica, luego se llega a lo físico y luego por último ya a la muerte. La muerte de los niños, pues parece que es un fenómeno más reciente, pero que está dentro exactamente de esa especie de trama que tiene el hombre violento contra su mujer, que no consiste en otra cosa sino en hacerle daño a ella. Se matan los hijos para vengarse de ella. ¿Hasta qué punto llega el odio contra la mujer de un padre que puede llegar a hacer eso solamente para hacerle daño a esa persona que le ha dicho que se quiere ir y él no quiere que se vaya? No quiere que sea feliz sin él. ¿Y cómo se rompe esa conciencia de supremacía por parte de algunos hombres que se creen con el derecho de utilizar a sus hijos como una especie de moneda de cambio, arma arrojadiza, y cómo se destruye, en una palabra, esa cadena, ese ciclo de violencia, porque efectivamente es una especie de efecto dominó del que muchas mujeres, sobre todo al principio, ni siquiera se dan cuenta, por suerte, según los datos que nos facilitaba Cruz Roja por ese servicio telefónico que ponía en marcha a principios de año, a Tempro. Ya hay una media de 170 llamadas al día de mujeres de la provincia. Aunque crezca el número de casos, la única buena noticia es que sí que es verdad que también se incrementa el número de mujeres que tienen
sino esa necesidad, ese momento de desesperación, sí esa valentía, ¿no? Para, por lo menos para pedir ayuda, ¿no? Claro. Yo vuelvo a lo anterior. El problema es romper la cadena. Romper la cadena. Y para romper la cadena hace falta educación, educación y educación, pero no una generación o 2 generaciones o 3 generaciones, no para nada. Es un trabajo de fondo. Menos. Es un trabajo muy arduo y muy de fondo. Afortunadamente el papel de la mujer ya no es callar y callar y callar, en un momento dado pues da el paso adelante, da el paso adelante. Con eso también entiendo que se puede romper ese círculo, nunca mejor dicho, vicioso y criminal. Y hay otro aspecto que a mí me gustaría, sobre el que me gustaría reflexionar, y es el siguiente. En los procedimientos de separación y divorcio, el día que la mujer asuma que es tan importante como el hombre y que es tan responsable con el hombre para con los hijos, y deje un poquito de lado esa, para mí, malentendida maternidad, malentendida amor de madre, y le diga, che, los niños para ti, llévate a los niños, la guarda y custodia de los niños para ti, te los comes con patatas fritas. Ese día también va a cambiar mucho, porque en los procedimientos de separación y de divorcio, los hijos se convierten en arma arrojadiza, se convierten en arma que utiliza él para hacer daño a ella, y no se nos olvide, y ella para hacer daño a él. Pero si no se plantea ningún tipo de belicosidad en cuanto a la guarda y custodia, y desde un primer momento se dice, no te preocupes, los niños te los llevas tú. Yo te paso a ti la pensión que haga falta, o que pueda, la que diste su señoría, pero lo vas a llevar al colegio tú, le vas a preparar la comida tú, los vas a vestir tú, las neuras de los niños te las vas a comer tú, y yo voy a ejercer de mamá de fin de semana. Lo mismo que tú estás, que te reciben con los brazos abiertos, pues cambiando lo cambiable va a pasar conmigo. Claro, y no que, sin embargo, para mí, esa forma de entender la maternidad, son míos, no. Entendemos que esto está dentro también del sistema, decías, ¿no? Esa malentendida quizá maternidad, pero lo que sí mi opinión, lo que sí es cierto es que cuando estamos ante un agresor, sabemos que nuestros hijos también están en peligro, y hoy día nos encontramos con muchas madres que dicen no tengo la custodia. De acuerdo, no. Yo no me iba, por favor, por supuesto, vamos, estaría yo loco para decir la guardia y custodia para un agresor. Que quede claro que hablamos de matrimonios normales y de rupturas normales. Claro, pero digo, es que muchas veces el germen de un posterior maltrato nace a raíz de un proceso de separación o divorcio. No, yo no me refiero a... pero por eso, Paco, prefiero que quede esto claro para que nadie lo malinterprete. Faltaría más. ¿Cómo se le va a dar la guardia y custodia a un agresor? Vamos, claro. Eso no es lo que yo he dicho. No. Sí, por supuesto. Ni una madre renuncia. Es que de una manera natural una madre no renuncia nunca a tener a su hijo. Porque es que ella, una de las diferencias que tienen con los hombres es precisamente esa de la maternidad. En su ciclo vital de la mujer, su manera de ser y de amar a la mujer es muy diferente a la del hombre. Porque el hombre lo han educado para no ser afectivo. ¿Ves? Ahí está el problema. No ser afectivo. Ahí está el problema. No se le consiente. Volvemos a la educación, ¿no? Esa manera de educar Entonces, al hombre y a la mujer. Es cierto que ser sumisa, ser sacrificada, ser entregada, pero eso es un error. Eso es un error porque precisamente ese era el rol que la sociedad le había asignado a la mujer en la sociedad patriarcal. Claro. Todo eso valora. Pero a lo que no podrá renunciar ella es a sus sentimientos interiores y sobre todo al hecho de haber podido dar a luz, que es una de las maneras que nos distingue radicalmente. Entonces, el hecho de que una madre quiera tener a su hijo en su casa, pues es lo lógico, el compartirlo es a lo que la ley llega, y la ley con buen criterio pues dice, bueno, pues va a estar aquí o vamos a dársela a uno porque las condiciones son estas, más favorables que en la otra, y luego repartirlo los fines de semana, etcétera. Todo eso es un lío al que no se tenía que haber llegado, pero cuando se llega, pues ahí actuamos un poco a ciegas.
porque se producen casos, incluso parece ser que una mujer, muchas de las mujeres han muerto asesinadas por sus maridos o por sus parejas después de haber parado ya la ley integral, la situación de maltrato. Es después de la denuncia, sí, cuando se producen estos casos. Luego, a veces, la ley que ya había intervenido, había separado a los hijos, había dictado normas de alejamiento, pues después de eso es cuando ocurre la muerte. Por lo tanto, ¿a dónde llega la ley? Hasta esos casos extremos no puede llegar. Claro, nunca. Ley, claro, no, pero si la ley llega tarde y mal siempre. Claro. El ordenamiento jurídico llega tarde y mal. Y no tiene que ver nada en las denuncias, que cada día hay más denuncias. Claro. Y hay que hablar también que hay más denuncias porque hay muchos... yo no le quiero quitar, porque la mujer tiene el derecho de denunciar solamente cuando vea ya la oreja al lobo. Pero hay una cantidad de beneficios sociales que antes no existían, muy complicados de solucionar, porque es que no hay dinero para todo eso. Los presupuestos no dan para todo eso que la ley integral promete. Tremendo todos los puntos a los que las mujeres... Es como si... Yo pienso que cuando el Partido Socialista, que fue cuando hizo esa ley en el 2004, vamos a hacerlo todo bien y además lo vamos a hacer sin dejarnos ningún punto oscuro. Pero, ¿y los dineros para todo eso? La vigilancia policial. ¿Pero dónde está? ¿Cómo conseguimos tener vigiladas a esas mujeres cuando no hay suficientes policías? Eso está bien, pero de todas formas... ¿Qué hacemos con tanto beneficio social? Que es que no existe luego un respaldo económico para conseguirlo. Claro. Las denuncias han aumentado porque seguramente antes no se denunciaba tanto, eso es seguro. Y una mujer que denuncia es porque tiene algo en su casa que no solo que no le gusta, sino que ha producido ya efectos perversos. Claro. Denuncia. Pero la ley promete mucho y luego no puede darlo todo eso que y de hecho, efectivamente, la crisis también pues ataca esa falta efectivamente de recursos. Según datos muy recientes del Observatorio de la Violencia de Género, del Consejo General del Poder Judicial, pues ya se nos indicaba que en el primer trimestre de 2013 han caído las demandas un 5%, ¿no? También claro, esa falta de recursos de muchas mujeres que les hace no entrar, ¿no?, en este circuito, por otra parte, tan sumamente traumático. Si lo es ya en el caso que decía Paco, en una situación normalizada de una separación, de un divorcio, de esa decisión de la custodia, pues imaginamos, ¿no?, cuando nos estamos enfrentando a, bueno, estamos poniendo en peligro nuestra propia vida también, nuestra propia seguridad, que ya lo estaba antes, pero que ahora ya damos el tajo final, ¿no? Claro. Claro, Ángela, es que de todas formas, Ángela y Pedro y Ángela, yo no sé a vosotros qué os parece, pero es que tenemos encima la desgracia de tener a unos pseudo gobernantes. Ellos son políticos, ellos lo único que les interesa es su poltronita, me da igual la significación, me es igual. No tienen miras de Estado, no adquieren ningún tipo de compromiso con la ciudadanía. La ciudadanía le sirve, porque yo no voto ya, yo ya no voto, le sirve para tenerlo en su poltrona 4 años. Bueno, el caso de la Junta de Andalucía no, llevan ya 30 y tantos aquí, chiquillos que no conocen otro gobierno que no sea de la Junta de Andalucía. Me da igual la significación, no tienen miras de Estado, no gobiernan, no son gobernantes. Con el tema que estamos tratando, miren ustedes, hay pilares para mí, pilares que son intocables en un Estado del bienestar. Miren ustedes, esos son brindis al sol que hacen ustedes para quedar bien. Miren, la sanidad es intocable, en cualquier Estado que se precie, es intocable. La cultura es intocable, que le pregunten a los finlandeses. Los funcionarios mejor pagados de todo el Estado finlandés son los maestros de primaria. Educación. Y educación desde el principio. Así nos va. Sanidad, cultura, claro que sí. Y otra patita para mí de ese trípode invisible que es fundamental. Miren ustedes, llámenlo como quieran, asistencia social, tal. No hay derecho, yo no lo concibo al menos, ver cómo te sale aquí en Córdoba, en muchos cajeros hay criaturas durmiendo. Criaturas que tienen que ir a comer
al comedor, por ejemplo, de los trinitarios. Personas que están poniendo de patitas en la calle, los bancos, que son los que han metido la mano en la caja, y nosotros somos los que estamos pagando el pato. No, hombre, no. Por eso digo que eso de los gobiernos, que en los recortes, pero si no les ha interesado nunca dar un duro para la asistencia social, no les interesa, aparte de que son cortitos mentalmente. La clase mal llamada política española no vale una gorda, no vale un duro. Habría que hacer, para mí, tabula rasa también con este tema, por supuesto que con este tema, o empezando por este tema, claro. No valen un duro. Y es que tenemos que seguir dando datos negativos, según se nos decía desde la memoria judicial de la Fiscalía, publicada en septiembre, 23.461 mujeres que solicitaban órdenes de protección en 2012, se les denegaba. La justicia lo hacía así en un 10.541 casos. Se está produciendo también en el estamento judicial, en el Poder Judicial, una criba más allá de lo razonable, o se teme demasiado a que no exista agresión, a ese mito, a veces lastre de la denuncia falsa. Sí, yo creo que si un departamento de policía, vamos a suponer, ve un número extraordinario de denuncias que le llegan a diario y sabe de antemano que a partir de ese proceso donde empieza ya a funcionar la justicia, donde el agresor recibe una notificación en su casa de que su mujer ha ido a denunciarlo, ahí monta en cólera ya el hombre, ahí ya empiezan a revolvérsele toda su educación, todo ese sistema tradicional de educación que han tenido y que ha vivido en su propia casa seguramente de pequeño, y por eso él está más o menos así, porque esto es problema educacional, lo hemos dicho muchas veces, pero hemos olvidado que muchas veces el trabajo que se hace en la escuela se destruye en la casa y siguen repitiéndose dentro de la casa los mismos roles que habían funcionado durante muchos años. Pero entonces la policía tendrá que deslindar sabiamente cuándo merece la pena o cuándo para la mujer esa merece la pena atenderla siempre, pero cuando necesita un policía porque verdaderamente hay un peligro inminente de agresión, o cuando puede darse, por las circunstancias que ella vea, puede darse la situación de que pueda eso irse procurando de otra manera, llamando al padre, hablando con él, etcétera, etcétera. Pero está demostrado, como ya hemos dicho, que muchas veces la muerte se produce después de que parece que la mujer ha salido de una situación de maltrato, está viviendo en otra casa, con otras mujeres parecidas a ella, está siendo ya protegida, etcétera, etcétera, pues se encuentra el momento adecuado para que ese hombre vaya y la mate, porque parece ser que en ese momento ya el hombre ha perdido toda esperanza de volver otra vez a esa situación anterior y no encuentra otra salida que matarla. Entonces la policía puede estar tanteando todas esas cosas cuando se presentan las denuncias, pues sí, y a veces se rechazan denuncias porque no tendrán más remedio. Parte físicamente no pueden atenderlo todo y parte se le ocasiona ya a la mujer un peligro inminente de agresión. Y es que hay que decir, eso sí, hay que especificar que las denuncias falsas existen, se producen, claro, pero solo en un 0,0038%, sí, según la memoria última del Ministerio Público. Hay muy pocos casos, claro, pero también están ahí, ¿no? También como arma arrojadiza, hay mujeres que utilizan este contexto social, esta coyuntura en la que saben que van a ser favorecidas, y en una situación de igualdad, de agresión de uno a otro, siempre va a ser ella más vulnerable, ¿no? Y la denuncia falsa existe, claro que sí. Hombre, en muy poquitos casos, vamos, digo, hablando porcentualmente. Sí, porcentualmente es un número mínimo, pero existe. Existen. Y ha alentado esas denuncias falsas, alentado en bastantes ocasiones por profesionales del derecho que ven en esa denuncia falsa, y sobre todo por colectivos de mujeres letradas, ven la solución rápida, es decir, ve y denuncias que te ha pegado. Pero hombre, si no me ha pegado, si yo no... Tú dilo, que esto lo vamos a avanzar, esto es imparable. En el momento que tú digas la palabra mágica es que me ha pegado, pero si es que no me ha pegado, bueno, tú dilo. Y es verdad, se han dado casos de eso, efectivamente. Pero hombre, afortunadamente ya están cambiando las compañeras y los compañeros
cosa que odio, ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas, yo creo que, no sé, somos uno, pero bueno, son otras disquisiciones. Ya parece ser que están un poco cambiando el chi, eso de tú denuncias falsamente que verás cómo lo hacemos rápido. Eso por un lado. Por otro, esto no es el problema, evidentemente que para mí es un problema educacional, no nos debe llevar a la creación de un Estado policial. Es que no había policía para todo. El problema no es policial, que también, el problema es educacional y de judicatura. Dirás, ¿por qué? Porque años después. Muy bien. Porque la resolución de tener a una persona pendiente de otra persona para impedirle que haga lo que es posible que haga, la tiene que dictar un juez. Un juez. No la policía. No la policía. Y como daños colaterales no hace falta tampoco la muerte física de los chiquillos. Esos chiquillos que ven cómo golpean día tras día normalmente el padre a la madre, también hay de la madre al padre, pero vuelvo a lo de la denuncia falsa, es ínfimo, porcentualmente no es representativo. Aunque no mueran físicamente esas criaturas, la verdad es que van a estar marcadas de por vida. Eso, hay estudios absolutamente acreditativos de estos extremos. ¿Cómo no les va a marcar a las criaturas ver al padre pegándole patadas a la madre, pegándole puñetazos? Bueno, y por supuesto, o cuando la asesina delante de ellos, pues imagínense, terrible. En fin, por eso es tan importante, tan necesaria, pues una iniciativa como esta, que ya cumple su segunda entrega, su segunda edición, este segundo ciclo de poesía de género frente a la violencia de género, que nos permite, pues, como desde la propia organización se nos recordaba, abordar la educación desde un modo de pensar estético y una actitud creativa, y es que aquí son, pues, los artistas los que aportan ese granito de arena, dan un paso al frente, pero en esencia, como habéis dicho, todos los ciudadanos, todas las ciudadanas, todas las personas que son necesarias, es decir, todos, absolutamente todos, tenemos que estar en esta lucha, las mujeres, los hombres, y no me canso de repetirlo, esta es una de las grandezas de esta iniciativa, de este ciclo, que los hombres tengan tanto protagonismo como las mujeres, ¿no? Claro. No, para mí es innegable. Como tú acabas bien de decir, yo no concibo que esta lucha sea exclusivamente de la mujer. Absolutamente para nada, no sé qué opinas tú, Pedro, está claro que no. Esta lucha empezó siendo así. Sí. El feminismo radical, ese feminismo que se le llama radical, porque se actuaba con unos fines especiales de conseguir la igualdad total, casi convirtiéndose en un partido político, el caso de Lidia Falcón, que lideró muchas de estas secciones. Entonces empezó así. El feminismo de choque, digamos. Sí, choque. Había que conseguir erradicar el tema, pues oponiéndose con unos recursos de fuerza. Y se consiguió con el tiempo arrancar una serie de intervenciones de la administración que consiguió parar el problema en cuanto a los roles que habían sido asignados, y empezaron ya en las escuelas, en todos los sitios, a hablar de igualdad, etcétera, etcétera. En las leyes empezó también a funcionar la igualdad, que todavía no está completa, porque todavía siguen ganando las mujeres mucho menos que los hombres. Entonces, todo eso, cuando se habla de ese tema, es que yo no lo entiendo. ¿Qué es lo que impide que una mujer que está representando el mismo trabajo no pueda tener el mismo sueldo que ese hombre que tiene al lado, que está ganando el mismo? Yo no lo entiendo, a lo mejor que somos tontos del todo. O que nos han dejado tontos de chicos. También es verdad. También queda mucho camino por Pero bueno, recorrer. eso es un aspecto visible y claro. Claro. Ese feminismo radical de esos tiempos ha ido cambiando y ha ido evolucionando. Entonces ya hay varios grupos que cada grupo de mujeres intenta enfocar el tema siempre con la intención de solucionarlo, pero cada uno desde un punto de vista diferente. Entonces estamos en un momento en el que parece, en mi opinión desde luego, que hay grupos que están tocando la fibra íntima de lo que es la mujer, de lo que produce la agresión, y de las razones que no son otras que el amor, que esa palabra amor, como está también muy despreciada,
pues resulta que a veces cuando la empleas parece que te da risa, ¿no? Pero están llegando feministas muy no radicales, sino pensadoras, filósofas, psiquiatras, que están llegando a ese punto en el que todo lo demás que se ha ido consiguiendo parece que venía dado por los tiempos. La igualdad era imposible, la desigualdad era imposible que se pudiera seguir manteniendo. Todas estas cosas a veces las ha ido solucionando el tiempo. Yo a Juana Castro, que la conoces, y tú también, Ángela, muchas veces discutía con ella y le decía: Juana, si todas estas cosas que se están pidiendo, eso es una cosa tan lógica, tan evidente, que todo eso lo va a ir arreglando el tiempo. Todo eso lo ha ido arreglando el tiempo. Lo que no ha arreglado todavía el tiempo es de este tema del que estamos tratando ahora, porque hay que ir muy, muy profundamente a las raíces. Cuando todavía el 65% de las muchachas adolescentes y jóvenes de los institutos dice desconocer o desconoce, cuando se les somete a una prueba, las señales que puede emitir un compañero machista, cuando desconoce y es un 65%, que todavía ellas no son capaces de descubrir que ese compañero que tiene al lado, a la larga, le va a producir unos efectos totalmente negativos. Pues no las distingue. ¿Por qué no las distingue? Porque todavía siguen educadas en la entrega, en el amor, en la sumisión, en que los celos son necesarios, en que la entrega es lo que puede hacer mantener en la pareja ese amor, esa dedicación. La entrega, ¿pero qué es la entrega? Claro, por eso continúa, ¿de uno solo? Por eso tiene que continuar esa marcha. Y bueno, yo creo que hoy hemos tenido una buenísima, fantástica muestra de lo que nos espera esta tarde a las 7 en ese antiguo rectorado, el número 13 de la calle Alfonso XIII. Yo creo que nadie debe faltar a esta puesta en común de diferentes perspectivas. De verdad que ha sido un auténtico placer poder hablar con vosotros. No sé si queremos añadir algo más. Sí, Ángela, simplemente Paco. Es que no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Pedro. Mira, lleva Matilde Cabello desde el año 95 con una conferencia que trata el tema de la copla, ¿no? Bueno, se llama Mátame de pena, o Antes celos, amor y muerte. Perfectamente con lo que dice Pedro. Mira, hay letras que se han dado por buenas siempre y todas las madres las cantaban, las abuelas. Arte, ¿no? Y era arte. Hay letras que dice: Dios mío de mi alma, o sea, me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil. A lo que agrega Matilde, pues, podría usted hacérselo con otras cosas, esa es una maraca, ¿no? Hasta en la copla, que no tanto en la copla cuanto en la canción española. Pues fíjate. Nos habla de otra época, de una sociedad que deberíamos haber dejado ya muy, muy atrás. Y eso hace un telediario, ¿eh? Lo de las letras estas hace un telediario, no hace más, ¿eh? Todavía se siguen cantando. Y se siguen cantando. Por eso, que vienen al presente. Bueno, pues de todo esto y mucho más vamos a hablar esta tarde, como decíamos, a las 7 en el edificio Pedro López de Alba, número 13 de la calle Alfonso XIII, antiguo rectorado, y lo haremos, como decíamos, con Miguel Yuste, con Pedro Tebar, Paco Cerezo, también con esa gran poeta, con Juana Castro, que será presentada por otra grande, por Matilde Cabello, con esa lectura que también ellas participarán, podrán integrarse como el resto de los invitados en esa mesa coloquio, esa puesta en común, esta mesa redonda con la cual se cierra el segundo ciclo de poesía de género frente a la violencia de género. Paco, Pedro, muchísimas gracias por haber venido, espero que nos veamos muy pronto. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Gracias.